Muy buenas noches, muy contentos una vez más de estar con ustedes. Vamos a compartir pantalla para poder compartir con ustedes algunas notas que me ayudan a mí y sé que le ayudan a todos y cada uno de ustedes a hacer lo que estamos haciendo. Un momento, solamente para compartir pantalla y así no haya ningún problema. Daré una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Si recuerdan, una de las cosas que hemos visto hasta el día de hoy tienen que ver totalmente con los últimos 3.500 años y todavía nos podríamos regresar a aproximadamente 6.000 años antes. Vimos desde el inicio de la creación, vimos el inicio de lo que serían los instrumentos musicales y nos quedamos aproximadamente ahí por 500 años antes de Cristo, en el nacimiento de lo que se le conocería como la Gran Sinagoga, la Knesset HaKodah. Y eso fue lo que estuvimos mirando. Una de las cosas que continuaremos viendo en cuanto a esta gran sinagoga para el establecimiento de la Iglesia de Cristo y mirar cómo se hacían los servicios en cuanto a la alabanza dentro de la Iglesia de Cristo es entender una vez más principios de estos últimos años y nos vamos a ver solamente los últimos 4 siglos antes de Cristo que tocamos muy brevemente el día de ayer. La sinagoga nace en la ausencia del templo. El templo ha sido destruido, Israel y Judá están en cautividad tanto en Asiria como en Babilonia, y durante este tiempo nace lo que se conocerá como la Knesset o la sinagoga, lo cual significa la casa de asamblea, la casa de oración, la casa de estudio. Esther 4:16 hace mención de esta palabra en hebreo, lek kenos, cuando le dice la reina, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis. La palabra luego se translitera con la palabra sinagoge. Sinagoga es un término griego en la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego que se le da en esa manera. Pero la gran sinagoga, tal y como se le conoce, el Knesset HaKedolah, son aquellos 120 escribas que llegan al final del tiempo de los profetas y quienes regresan después de la cautividad. Entre ellos se encuentran muchos que escriben parte de los libros que se conocen como Ezequiel, Daniel, Esther y los 12 profetas. Sus nombres veíamos ahí, pueden verse en Nehemías capítulo 10, versículo 2 al versículo 29. Son ellos los que establecen el principio y varias de las cosas que se harían en la sinagoga. Esto es importante porque estamos viendo específicamente lo que era la alabanza. Varios de los principios que ellos establecieron fueron los libros canonizados o el canon de los libros del Antiguo Testamento, la clasificación de la ley oral, algunas de las fiestas judías, tal y como se conocían. Pero tal vez una de las cosas más importantes que afectan con el tema que estamos viendo en cuanto a la alabanza de la iglesia tiene que ver con el canto. El canto es una de las cosas que establece cómo se iba a llevar a cabo, ya que durante la ausencia del templo, ellos estaban en cautividad en Babilonia. La escritura habla de que la mayoría de los salmos son lamentaciones. Esto es, casi cerca del 70% de los salmos son lamentaciones. ¿Qué es una lamentación? Es un canto, una alabanza que refleja lágrimas, que refleja dolor y que refleja llanto. En este sentido, sucede así en Babilonia, porque para ellos era un gran duelo en su corazón que el templo estuviese destruido. Y parte de ello era colgar las arpas, colgar los instrumentos musicales, tal y como vimos el día de ayer en Salmo 137. Lo colgaron en los sauces porque para ellos las lamentaciones
y los salmos que hacen referencia a lamentaciones no pueden ser cantados con instrumentos, ya que los instrumentos musicales se utilizaron para los salmos, como los salmos de ascensión, cuando el pueblo llegaba a Jerusalén para celebrar una de las 3 fiestas judías o las demás 7 fiestas judías, y en este caso no era posible que ellos estuviesen alegres como cuando iban a la casa de Jehová. Ahora ellos estaban tristes en cautividad, y parte de ese establecimiento es la ausencia total de los instrumentos musicales en lo que se conocería como la Beit Knesset o la casa de asamblea, oración o estudio, lo cual vendría a ser la traducción de la sinagoga. La sinagoga se establece durante el tiempo de la cautividad. Y uno de los puntos importantes que ellos establecen es la parte del canto, la parte de la alabanza. Si tú ves un servicio de la sinagoga y ves un servicio de la iglesia de Cristo el día de hoy, la única diferencia entre uno y otro tiene que ver con el aspecto de la cena del Señor. Y todo esto se estableció mucho tiempo antes de que Jesús viniera. Era un tiempo de transición, de preparación para el pueblo judío y de la idea que la alabanza y la adoración podía llevarse a cabo sin necesidad de estar en Jerusalén, sino que desde todas estas partes donde estaba la sinagoga, viendo a Jerusalén, podía llevarse a cabo esto. Parte de ello era el cántico, lo que se le llama entre ellos la cantilación. La cantilación en la sinagoga tenía 2 conceptos. Uno es la nusaj y el otro es el nigunim. Son 2 cosas totalmente distintas. Uno, la nusaj se refiere al sistema de melodías y cantos en relación con la liturgia de la sinagoga. Esto es que ellos estaban muy ordenados en cuanto a los aspectos de los servicios. No había una forma de que, ok, hoy vamos a cantar este salmo, hoy vamos a hacer esto, no había nada espontáneo. Era totalmente un orden preestablecido por la gran sinagoga en cuanto a todo ello. Y un ejemplo de ello podría ser el Amidah. Por eso cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, le dice a los discípulos, enséñanos a orar. Y Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Este orden es realmente una oración que ya se encontraba en el Amidah, pero Jesús establece ciertos principios distintos en esa oración y hace un cambio radical. Aunque no estamos hablando de la oración, solamente lo digo como un ejemplo. La Nusach determina ciertas melodías para oraciones en sus días respectivos. Por ejemplo, la melodía del acompañamiento durante la semana es distinta que la melodía para el fin de semana. Se usaba la misma letra, pero las melodías eran totalmente distintas. Por otra parte, el nigunim o los nigunim son frases cortas o un par de palabras en hebreo o yiddish que se repiten constantemente en orden para obtener un entendimiento profundo de esa parte del texto. Los judíos lo que hacen es que cantaban parte de los salmos y lo hacían y los repetían y los repetían y los repetían. Cuando tú ves el libro de los salmos, que es el himnario judío, te darás cuenta de algunos reglamentos que se encuentran ahí, como el reglamento que dice Salah. Salah son 3 palabras, 3 letras hebreas que mencionan una palabra que habla de hacia la eternidad. Y es un reglamento de repetición para la asamblea, para la congregación, para que repitan esa parte. ¿Y para qué lo repiten? Porque para ellos repetir es meditar, para ellos es reflexionar, es lo que decía David, en la ley de Jehová medito día y noche. Esta parte de meditar tiene que ver con tratar de entender la profundidad de las palabras que se están cantando. Cuando Pablo le está enseñando a los corintios, es parte de lo que quiere que ellos entiendan, que el canto no solamente es una alabanza a Dios, pero es una reflexión de meditación donde nosotros podemos hacer que Cristo y su palabra abunden en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Y por eso explica y dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La profundidad de estas porciones bíblicas tenía que ver con lo que ellos deberían llegar a entender. Ahora, un siglo antes de Cristo, aproximadamente por el año 19,
el rey Herodes, quien era descendiente de los asmoneos, lo que hace es que reedifica el templo. Después, este rey mismo, quien persigue a Jesús en su nacimiento, y Jesús sale hacia Egipto, muere. Y entonces inicia algo muy interesante, el tiempo de lo que se conoce como el primer siglo. Claro, le llamamos el primer siglo y claro, no existía el número 0, así que terminaba en 1 y iniciaba en 1 después de Cristo. Durante los primeros 30 años fue que Jesucristo creció y después 3 años de su ministerio y después nace lo que se conoce como la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo tiene una transición de pensamiento en lo que se conoce como los 40 años. El número 40 siempre es un tiempo de transición, de prueba. Los judíos estuvieron 40 años en el desierto. El tiempo en que empieza la iglesia a el tiempo que el templo es destruido, pasan 40 años cuando el mismo se destruye aproximadamente. Y en este sentido lo que sucede es este cambio. Pero la iglesia al principio era totalmente judía. ¿Y quién había puesto los principios de ellos? Los judíos, sobre todo la gran sinagoga. Desde la manera en que ellos juzgaban en la Cámara de la Roca, en la parte del sur del templo, hasta la manera en que ellos estaban ordenados totalmente en la sinagoga. En las sinagogas había lo que se conoce como los principales de la sinagoga, lo que realmente son los ancianos, que conocemos en la iglesia como ancianos. Se conoce como lo que se entiende como ministros o siervos, lo que conocemos como diáconos, y se conoce como aquellos que son maestros. Pero ¿quiénes eran los maestros de todas las sinagogas? Los que se llamaban también rabís, los que eran expertos en la ley y los que se vienen a conocer como fariseos. Los fariseos tenían el control total de la manera en que se hacían las cosas en las sinagogas. Esto en la iglesia vino a ser lo que se conoce como el heraldo, el proclamador o el kerux, el caruso ton lagon tudeo, que quiere decir yo predico la palabra de Dios. ¿Quién? El predicador. El predicador viene a tomar esa parte inicial. Pero como veíamos también el día de ayer, hay una parte esencial también en la organización de lo que era la iglesia, y esto tiene que ver con aquellos que dirigían el canto. Había gente que dirigía el canto y en su dirección del canto ellos lo que se aseguraban de hacer es que lo hacían de una manera especial porque ellos tenían el talento. A ellos se le llama el Hassan, el director del canto. ¿Y qué era lo que hacía? Cuando era el servicio de la sinagoga, ya tenía un orden establecido de los salmos que se iban a cantar basado en lo que la gran sinagoga había estipulado. Si había una fiesta judía, había ciertos cantos que ellos tenían que cantar. El Hassan, o lo que viene a conocerse como Hassanim, o sea, aquellos cantores, directores de canto en las sinagogas, eran los que se encargaban de ello. Y ellos tenían un talento para hacerlo, porque no solamente iban a dirigir el canto, sino que también iban a establecer la idea de enseñar a la audiencia a través de los cantos, tomando porciones, nikunim, del Antiguo Testamento y colocándolos en la aplicación de lo que estaba ocurriendo en el tiempo en el cual se estaba presentando. Les voy a dar un ejemplo de un orden que tenían ellos para un evento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 30, cuando Jesús reúne a los discípulos en el barrio de los Esenios. ¿Cómo sabemos que era el barrio de los Esenios? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabemos que la Biblia lo dice? Porque iban hombres que llevaban cántaros. Esto no estaba bien en la vista de la sociedad judía, a menos que hubiera ausencia de mujeres. Y había un barrio a la cual se le llamaba los Esenios, que no tenía ninguna mujer porque ellas creían que la mujer corrompía el corazón del hombre. Cuando Jesucristo les dice a los discípulos que vayan y que hablen con aquel, porque ahí iba a celebrar la Pascua misma tenía un orden de salmos los cuales se iban a cantar. En Mateo capítulo 26, versículo 30, habla de que el Señor y los discípulos cantaron el himno. Ahorita voy a explicar la palabra himno. Debemos entender
que este pasaje habla de que ellos cantaron un grupo de salmos, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, porque todos los judíos en la celebración de la Pascua cantaban estos salmos, lo cual había sido establecido 500 años antes de Jesucristo por la gran sinagoga. Entonces, cuando habla de que ellos hicieron esto, cantaron del Salmo 113 hasta el 118, pero lo hacían en orden. Primero, cantaban cierto canto antes de la segunda copa, cantaban el Salmo 113 y el 114. Después, durante la última copa, el 115 y se llegaba hasta el 118. Y mientras tanto, en la copa de bendición se entonaba el Salmo 145, versículo 10 y además el 136, al cual se le llama el gran Jaleel. Vimos el primer día lo que era Mahaleel, el nombre que significa alabanza a Dios. Alaal es alabanza, y de ahí viene la palabra aleluya. Aleluya significa alabanza a Dios. Pues el gran Jaleel o la gran alabanza era el himno que se cantaba durante la Pascua. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Mientras Jesús está celebrando la Pascua con los discípulos, está utilizando todos estos salmos y los empieza a aplicar para sí mismo. Para sí mismo. Ahora, la pregunta que se hace es ¿por qué el Evangelio dice cantaron el himno? Porque la palabra griega para la palabra himnos es himnesantes, lo cual es el partícipe aoristo activo que deriva del verbo gimneo, lo cual significa en griego literalmente cantar o alabar o entonar un himno. No se ha de confundir con lo que voy a explicar en unos momentos, lo cual se refiere precisamente al canto del gran Jaleel. Las sinagogas tenían un orden específico de los salmos que se iban a cantar según la celebración que se iba a hacer. Cuando empezaba un servicio, si era un día sábado, sabían qué tenían que cantar, cómo lo tenían que hacer y qué tenían que hacer en cuanto a referencia de ello. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, en esto del gran Jaleel, dichas secciones normalmente se cantaban durante el final de la cena, las cuales constan del Salmo 115, 1, 116, 12 al 15 y 118, 22 al 27. Con esto se llega a la parte culminante de la Pascua judía. Mateo menciona que Jesús hizo esto con sus discípulos sin la necesidad de instrumentos musicales, los cuales, como ya he dicho anteriormente, desaparecieron con el nacimiento de la sinagoga. Los judíos, durante los últimos 500 años antes que viniera Jesucristo, en las sinagogas estaban totalmente ausentes de instrumentos musicales porque el enfoque era totalmente lamentaciones. Es irreal, incongruente, inconstante con la historia, con la arqueología y con la propia Biblia pensar que la iglesia primitiva, la cual inició en sinagogas, usara instrumentos musicales. No solamente no es histórico, pero sobre todo no es bíblico. Esto es algo que no existía y que no existió por 500 años. ¿Por qué? Al parecer Dios tuvo un tiempo de transición y esos años sirvieron para que la iglesia fuese preparada en su nacimiento en Hechos capítulo 2. Ahora miramos, por ejemplo, en el caso de Lucas, dice ahí, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esta idea de alabar tiene que ver con este concepto de cantar. Y una vez reiteramos, no había para ese tiempo ya instrumentos musicales. Con el inicio de la iglesia se mira en el templo una práctica durante esta hermosa alabanza. Tú lo puedes ver desde el tiempo de que nació Jesús. Cuando nace Jesús, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Se oye cantar esta alabanza por parte de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Pero ¿qué es lo que hace? Cuando inicia la iglesia en Hechos capítulo 2, decía yo ayer, Pedro utiliza lo que se conoce como un nigunim, que era muy normal. Se utilizan porciones del libro de los Salmos, porciones de los cantos que los judíos ya se han memorizado
y lo utiliza y lo aplica a lo que ellos podían entender. Por ejemplo, Pedro comienza con un nigunim en su sermón de Hechos capítulo 2 cuando dice Joel 2:28 al 32, según Hechos 2:17. ¿Qué es lo que está haciendo este Pedro? Está utilizando un método de enseñanza que ya utilizaban los judíos y especialmente los Hasaim y especialmente los rabinos o fariseos o expertos de la ley para enseñarle a los judíos que todo lo que había sido escrito en los profetas o en los salmos eran porciones de cantos que ellos se habían memorizado para el momento del cumplimiento de esa parte de la escritura. ¿Qué es lo que hace? Cuando tú ves a Pedro literalmente predicar en el patio del templo, lo que Pedro hace es que su predicación no solamente incluye un sinfín de palabras propias inspiradas por el Espíritu Santo, sobre todo incluye porciones de cantos judíos o del libro de los Salmos que ahora ellos están entendiendo y están explicando. Por ejemplo, luego menciona el Salmos 16:8 al 11. Hechos 2:25, y luego culmina con el Salmo 110, versículo 34, Hechos 2:34. Con esto podemos observar la gran influencia que tenían ciertas porciones de la Biblia para el canto. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy fáciles para memorizar a través del canto. Y veíamos el primer día que el canto, la alabanza, tiene un propósito didáctico, un propósito de enseñanza. Cuando hablamos de partes de himnos, yo podría ahora mencionar algunos y ustedes continuarían porque ya se lo saben. Yo diría, por ejemplo, oh bondatanin. Ustedes saben lo que continúa porque ya su mente lo tiene, ya está en el corazón. Ya se ha memorizado eso. Los judíos sabían los salmos de memoria, no solamente la Torá o el Pentateuco, se sabían los salmos totalmente de memoria. Por eso en Hechos 2:47, cuando se convierten 3,000 hombres, dice la escritura que ellos alababan a Dios, alabando, cantando. ¿Y qué cantaban? Salmos. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vez más, apreciamos la cuestión de unas alabanzas, pero ¿cómo? Totalmente ausentes de instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque esto era algo que ya se practicaba en las sinagogas. Uno de los grandes cambios cuando inicia la iglesia primitiva es el cambio de autoridad. La autoridad pasa de tenerla el Sanedrín y el sumo sacerdote a tenerla los apóstoles. Los apóstoles. En Hechos capítulo 4, en el versículo 24, y en Hechos 3, versículo 8, miramos ejemplos de alabanza. Cuando Pedro y Juan, por ejemplo, entran y hacen el milagro en el nombre de Jesús, dice que ¿verdad? Tras ser curado, entró en el templo alabando, anduvo saltando y alabando, ¿qué? A Dios. En Hechos 4, versículo 24, miramos un ejemplo de una fusión de un nikunim, cuando dice la escritura 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y esto es algo importante que la gente tiene que entender. En la iglesia primitiva, ya que al inicio eran todos judíos y que todos tenían una gran costumbre de lo que era la sinagoga, en las sinagogas todos los cánticos eran cantados por toda la sinagoga. Sí, había un director, había un hazaim que dirigía el canto, pero toda la sinagoga tenía que acompañar en el canto. Esto a ellos se le llamaba la unidad del pueblo de Dios para alabar a una sola voz y con un corazón y con una alma. Por eso dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Esta parte de soberano Señor es un canto, es parte del Salmos capítulo 2, cuando después dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El Salmo 2 lo había escrito David para que fuese cantado siempre que se colocase un rey sobre Israel.
porque cada salmo tenía un propósito. El Salmo 2 tenía el propósito de, durante la coronación del rey, se va a cantar el Salmo 2. Se cantó con Salomón, se cantó con Roboam, era parte de lo que ellos decían. Y ahora, Pedro, cuando ha predicado, les ha dicho a ellos: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que aquel que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, Adonai, lo ha hecho Señor y Mesías, Cristo, ungido, y solamente se ungía al rey. Cuando está cantando la iglesia primitiva, ¿qué es lo que están cantando? Una fusión de un nigunim cuando se liga con el Salmos capítulo 2. Pero esto no lo entendemos nosotros porque no estamos empapados con esa idea. Pensamos nosotros que ellos hacían referencia del Salmo 2 porque se les ocurría. No, eran cantos que el pueblo cantaba cuando había la coronación de un rey. Ellos están diciendo, han salido de la cárcel. ¿Por qué? Porque Cristo es rey. ¿Y qué? ¿Y por qué se amontinan las gentes y los pueblos? Piensan cosas vanas. Jesús, Yeshua, es nuestro rey. Él es Melquisedec, él es el rey ¿de qué? De justicia. Un salmo exclusivo para ellos. Y cuando seguimos viendo esta idea, cuando Pablo llega hacia la parte de Grecia en el norte, a la ciudad de Filipos, la cual había sido fundada por su fundador que se llama Felipe, y Felipe significa en griego amante de los caballos, Philos Hippos, y amante de los caballos era Felipe, el cual era el padre de Alejandro el Magno, que conquistó para todo el imperio griego. En la ciudad de Filipos, cuando llega Pablo y cuando llega Silas con él, los meten a la cárcel. La cárcel está a un lado de lo que se considera la corte de los juicios, y en la parte de enfrente se encuentra lo que se considera la agora, y en la parte de atrás se encuentran las ruinas de la iglesia de Cristo en Filipos, que inicialmente comenzó a las orillas del río, pero que después fue bien establecida dentro de la ciudad. ¿Ok? Y en este lugar, cuando a Pablo y Silas lo encarcelan en esta pequeña cárcel, muy pequeña cárcel, dice la escritura que ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a cantar himnos a Dios dentro de la cárcel. Por lo tanto, ya que la iglesia estaba conformada por la raza judía, sus servicios eran exactamente iguales a las de la sinagoga, pero tenían la gran añadidura de la enseñanza de que Jesús, Yeshua, era el Mesías. Era el Mesías. Por eso cuando llegaba Pablo a una ciudad, predicaba primeramente a los judíos y también a los griegos. Pero cuando se convertían, hay veces toda la sinagoga se convertía. ¿Y cuál era el gran cambio de los servicios de la sinagoga? Los gran cambios que había era la idea de que Jesús, de que el nombre Jesús era mencionado a través del servicio, de que ahora Jesús era el Mesías. Por eso, cuando seguimos leyendo ahí en Efesios capítulo 5, verso 19, cuando vemos a Efesios, miramos la expansión y la integración de los gentiles a la iglesia. Reitero, la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, a Hechos capítulo 10, solamente cantaban salmos. Solamente cantaban salmos. ¿Por qué? Porque este era un tiempo de transición, Con la llegada de los gentiles, hubo una gran cuestión por parte de los judíos y decían, ¿cómo que los gentiles no tenemos que judaizarlos, tenemos que circuncidarlos, tienen que guardar? Y entonces se hace lo que se conoce como la reunión de los ancianos, como la reunión de los apóstoles en Jerusalén, y se envía a Pablo al próximo viaje que misionero. Pero algo que es importante entender en cuanto a ello es que cuando Pablo escribe a los Efesios, lo escribe estando en la cárcel de Roma, en lo que se conoce como el Maritimano, lo cual se encuentra al final de la Vía Sacra,
era el lugar, la cárcel donde estaban los presos más importantes del imperio, y a Pablo se le veía como una gran amenaza al imperio porque predicaba en contra de la adoración a los emperadores, a los emperadores. Y en este sentido, lo que sucede es que cuando escribe esta carta, hace algo muy interesante. Ya en Efesios, la mayoría de los miembros ya no son solamente judíos, ahora ya también son gentiles. Y poco a poco los gentiles empiezan a superar el número de judíos en todas las iglesias de Cristo, iglesias de Cristo. Y cuando empiezan a llenar los gentiles este número, hay un cambio radical. Muchos de ellos nunca habían estado en el templo. Muchos de ellos nunca guardaron la ley de Moisés. Muchos de ellos conocieron el puro evangelio de Cristo por parte de Pablo y de aquellos que predicaron el evangelio a los gentiles. Y cuando obedecían hay un cambio. Los servicios se tornan ya no solamente en cantar salmos, sino que ellos mismos aportan, escriben himnos, y también de las cartas de los apóstoles, de las porciones de las enseñanzas de Jesús de los evangelios, toman fragmentos muy parecido al propósito didáctico de los salmos y empiezan a enseñar a través de ello. Por eso Pablo dice a Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos. O sea, ¿cómo yo te voy a hablar a ti con salmos? ¿Por qué? Porque así como Pedro predicó en Hechos capítulo 2, que incluía 2 salmos, así como los apóstoles y los discípulos alabaron a Dios en Hechos capítulo 4, versículo 24, y así como Pedro, Pablo explican y sacan porciones de los salmos, indica que nosotros tomemos porciones y que también cantemos y que nos instruyamos a través del canto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, una vez más, lo que los gentiles empezaron a escribir, y cánticos espirituales, porciones de las cartas que empezaron a ser como cánticos, como cantos, cánticos espirituales. Al principio la iglesia solamente tenía judíos y prosélitos, pero después la iglesia empezó a recibir un sinfín de gentiles. Tiempo después, con las copias de las cartas del Nuevo Testamento y las lecturas durante los servicios de la Iglesia de Cristo, nacen los conocidos cánticos espirituales, los cuales son expresiones líricas inspiradas por el Espíritu Santo en sus dones espirituales, los cuales se manifestaron en los mensajes a la iglesia por medio de epístolas o profetas. Por esto, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, una vez más, con salmos, una vez más, e himnos, una vez más, y cánticos espirituales. Esto nos indica que Pablo había dado una aceptación amplia a lo que los gentiles estaban aportando, de tal manera que por primera vez, y en otras partes también, empieza a colocar junto a los salmos los himnos, salmos e himnos, los pone en la misma aceptación dentro de esta carta y de otras cartas. ¿Cuál es el propósito de ello? Pablo quiere que no solamente se acepte a los gentiles, sino que se vea que el Espíritu Santo está trabajando a través de ellos y que se acepte la aportación del Espíritu Santo a través de ellos, que para ellos era muy difícil aceptar. También podemos mirar, cuando tú ves la iglesia de Cristo en Corinto, Corinto se encuentra a 2 horas de Atenas. Tú agarras un camión de Atenas, un autobús, un carro de Atenas, y tú te manejas por toda esa parte y pasas el canal y llegas 2 horas, 1 hora 30 minutos hacia la parte de Corinto, que era un puerto y una ciudad muy importante en aquel tiempo. En esta ciudad donde la mayoría era gentil, donde la mayoría era pagana antes de venir a Cristo, donde la mayoría había cambiado en el santo evangelio de Cristo, ¿qué dice Pablo? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos. Claro, había todavía judíos. Y cuando ellos venían,
nos damos cuenta que la iglesia había cambiado y ya no tenía la misma liturgia u orden establecido que había colocado la gran sinagoga. Esto ya estaba cambiando. La iglesia ahora por sí misma establecía los órdenes que eran muy distintos a lo que se tenía en las sinagogas. Y por eso Pablo habla, dice, cada quien puede traer, lo puede traer, no hay problema, pero hágase decentemente y con orden. Hágase uno a la vez, uno a la vez. Si traes un salmo y vas a predicar de un salmo, uno a la vez, no todos a la misma vez. Y luego indica una vez más la idea presencial, primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con ¿qué? Con el entendimiento. Aquí miramos una fusión judía y gentil en la cual se establecían ciertos principios de comprensión para ligar salmos, himnos y cánticos espirituales. Por eso Pablo hablaba de cantar con el entendimiento. Esto no solamente es saber lo que uno está diciendo, sino ahondar en la profundidad de lo que estamos diciendo. Este es un contexto totalmente hebreo que los judíos ya hacían en la sinagoga, solo que ahora se estaba ampliando en la iglesia gentil de Cristo. Pero luego viene una pregunta importante. Si en el templo se hacía la adoración, porque el primer día vimos la diferencia entre adoración y alabanza, ¿dónde quedó la adoración? ¿Dónde quedó la adoración del templo? ¿Es la alabanza suficiente sin la adoración? ¿Es la alabanza una forma de adoración a Dios de igual manera? Este era un concepto que ellos estaban tratando de comprender, porque reiteramos una vez más, durante este tiempo, inicio de la iglesia, una cosa que pudimos aprender es esto, pero el templo no se destruye sino hasta el año 70 después de Cristo, aproximadamente 40 años después. Entonces, cuando el templo se destruye, los judíos cristianos en Jerusalén llegaron a entender que la adoración judaica en la ley de Moisés había terminado, lo cual fue profetizado por el Espíritu Santo cuando les dijo, porque lo que está viejo está próximo a desaparecer. Hebreos 8, versículo 13. Pero llegamos otra vez a la pregunta, ¿dónde quedó la adoración? Y por eso esta carta de Hebreos es tan importante, porque trae algo esencial en Hebreos capítulo 8, en el versículo 13, donde dice en la parte final, así que ofrezcamos siempre todo el tiempo a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza. Aquí ya concibe la alabanza como un sacrificio, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Con la destrucción del templo, el Espíritu Santo le dice a los judíos que nosotros tenemos un altar de lo cual no pueden participar ellos y que la alabanza reemplazaría totalmente la idea general de la adoración. Y salieron muchísimos signos por parte de los gentiles. Si tú vas, por ejemplo, a Egipto y viajas de Cairo en avión 1 hora, 15 minutos hacia la parte de Luxor y pasas el río Nilo y llegas a lo que se conoce como el templo de Hatshepsut y subes en el tercer piso y entras hacia adentro, a mano derecha se encuentran cámaras donde se encontraron en persecución los cristianos del primero y segundo siglo. Y sobre las paredes encuentras porciones de himnos escritos. Si tú viajas hacia Malta, el corazón del Mediterráneo, y llegas a la pequeña isla de Malta, este pequeño país, y agarras un carro del aeropuerto y manejas 45 minutos hacia el monte y entras a las catacumbas donde estuvieron los cristianos del primer siglo, lo cual es declarado por la arqueología, y tú entras hacia abajo, encontrarás porciones
de himnos. Si tú viajas a Turquía desde Estambul y te subes un avión para ir a Kayseri, lo que se conoce como Capadocia, y bajas hacia abajo en automóvil 2 horas 15 minutos hacia la ciudad subterránea, te darás cuenta que más de 6 pisos bajo tierra encuentras porciones de himnos, que la iglesia primitiva ofreció muchísimos himnos para la alabanza de Dios, muchísimos himnos. Y esto es algo increíble, porque los gentiles, nuestros hermanos, proveyeron todos estos himnos. Desde el primer siglo hasta el siglo XXI, ha habido una gran porción de himnos que se han hecho a través de todo este tiempo. Y en los últimos 180 años, específicamente desde el año 1840 y tantos, hay una increíble, increíble porción y añadidura de parte de nuestros hermanos a himnos clásicos que han sido escritos por miembros de la Iglesia de Cristo. Si tú viajas a India y agarras un avión desde Nueva Delhi hacia la parte sur, cerca de lo que se conoce como Cochin, tienes más de 1000 años de historia de la Iglesia de Cristo en este lugar, más de 1000 años, no 200, 300 como muchos creen, más de 1000 años, son evidencias arqueológicas de la Iglesia de Cristo. Lo mismo sucede en Inglaterra, en la parte de arriba de Escocia, y ves una fusión de himnos que se cantan, pero es hasta ahora, hasta estos tiempos que estás mirando, una excelente porción de hermanos que están añadiendo himnos a la iglesia, de hermanos cantautores, de himnos hermosos que se han escrito y que la mayoría han sido traducidos al español, por lo cual lo cantamos tú y yo. Como aquel himno que dice, qué feliz el día que él será, yo volaré, escrito por un hermano de la Iglesia de Cristo. O aquel himno que habla acerca de que mi vida entera esté consagrada a tu... Este himno escrito por un miembro de la Iglesia de Cristo. Yo he escrito un libro, lo cual habla de la historia de los himnos en los últimos 200 años que fueron escritos por miembros de la Iglesia de Cristo. Y esto es algo increíble. Y en estos últimos 25, 30 años, por primera vez se ven himnos escritos en habla hispana por miembros de la Iglesia de Cristo. Y tenemos varios, no estoy hablando de traducciones, no, que es una gran obra traducir un himno. Estoy hablando de himnos inspirados totalmente en español, escritos en español. Y esto debe ser una causa de orgullo muy grande porque muchos de estos hermanos se encuentran en todo Latinoamérica, como nuestro hermano de Nueva York, o como nuestro hermano de California, o como nuestro hermano de Monterrey, o como nuestro hermano de Torreón, o como nuestro hermano de Chiapas. Y todos estos signos se han añadido y se van añadiendo y poco a poco forman y son parte de este himnario, ya no impreso, ahora un himnario totalmente en sistemas, porque les decía yo que está pasando algo con la iglesia. Hay un cambio radical que está pasando con la iglesia en estos últimos tiempos, y esto es la ausencia de los himnarios impresos y la presencia de todos los himnos a través de las pantallas. Ya con ausencias de números, estamos regresando al tiempo de antes y ahora se coloca solamente el título de cada uno de ellos. Y es hermoso, es bello que nosotros tengamos un altar de lo cual no pueden participar aquellos que participan en el templo. Qué bello, qué hermoso, qué precioso tener tantos signos modernos el día de hoy, escritos por hermanos
contemporáneos del día de hoy, pero también tener himnos antiguos de hace más de 200 y cerca de 300 años. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan como iglesia, que la iglesia de Cristo nunca ha alabado con instrumentos musicales. Esto 500 años antes de que Cristo viniera como transición, y después lo miramos en el primer siglo en la iglesia primitiva. Por eso, hermanos, hermanas, no hay que innovarle, no hay que añadirle, hay que sujetarnos, porque si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo. Tenemos una adoración en espíritu y en verdad. No necesitamos nada más, porque Dios quiere escuchar nuestro canto con un entendimiento propio y con un espíritu para el Señor. Y somos una iglesia bien hermosa, una iglesia bien bonita por todo Latinoamérica que va creciendo poco a poco, que ahora, gracias a la pandemia, nos vamos conociendo unos a otros y ahora tenemos que orar para superar esta pandemia, pero tenemos que cantar, porque cada día que pasa se va acabando. Y si alguno está alegre, cante alabanzas. Así que mi invitación para ustedes, hermanos y hermanas, es que canten al Señor, alaben al Señor, porque es algo que tenemos por más de 2000 años. Es algo que fue transmitido por 500 años antes de Cristo. Y es una de las alabanzas más bellas, de los puntos de adoración más bellos en que toda la iglesia puede participar. Qué bonito cuando uno va llegando a la iglesia y se oye un salmo. Se oye un salmo. Puede ser el salmo de lamentación. A ti, oh Dios, a ti, oh Dios, levantaré mi alma, oh Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Pero qué hermoso también poder cantar himnos que hablan de la alegría que tú y yo sentimos, himnos nuevos. Este himno escrito por David hace más de 3000 años, pero himnos modernos como aquel himno que escribió nuestro hermano que dice: oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Y tenemos esta fusión, que en un servicio de la iglesia podemos cantar un himno tan antiguo como 3000 años y un himno tan nuevo como hace solamente una década. Hermanos, no necesitamos más que el corazón, que el entendimiento, que el espíritu. Y sépase que tales adoradores está buscando Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Desde Chicago los amamos y alaben a Dios, porque la pandemia va a acabar. Dios bendiga.